Me quedé en la cocina, agarrando mi taza de café con tanta fuerza que pensé que se me iba a romper en la mano. Frente a mí, mi hija estaba sentada, radiante con su vestido blanco y las mejillas aún sonrojadas por la boda de hace apenas 2 días. A su lado, su nuevo esposo, Brian, tenía el brazo colgado con toda la calma sobre el respaldo de la silla, con una sonrisa demasiado amplia, demasiado perfecta. Y de pronto, deslizó un sobre la mesa. No lo toqué. Ni siquiera parpadeé. Esto es algo que pensamos que podría facilitar las cosas a largo plazo, dijo Brian, con esa sonrisa falsa pegada en la cara. Ya sabes, temas legales, manejo de bienes, planificación a futuro. Mi hija sonrió, iluminada, asintiendo como si fuera una niña queriendo complacer. Es solo una formalidad, mamá. Él es un genio con las finanzas. Estamos armando un fideicomiso para cuando tengamos hijos. ¿Lo entiendes, verdad? Sentí el estómago darme vueltas. El sobre era grueso. Papel legal, color amarillo, notariado, con clips sujetando varias páginas. Y lo peor, tenía mi nombre. Échale un ojo cuando puedas, añadió Brian mientras se levantaba para recoger su plato, como si nada hubiera pasado. Nos vamos de luna de miel mañana, pero esto nos va a ahorrar tiempo más adelante. No dije ni una sola palabra. No abrí el sobre hasta que se fueron. Cuando lo hice, las manos me temblaban. Ahí estaba, en tinta negra, un acuerdo financiero redactado como si yo ya hubiera aceptado transferir parte de mis bienes a un nuevo fideicomiso familiar, curiosamente administrado por Brian. No tenía ni idea de qué estaba buscando. Nadie la tenía. Ni siquiera mi hija. Lo que no sabían es que después de que murió mi esposo, heredé $7 millones. Y no se lo conté a nadie. Ni a ella, ni a los abogados, ni al banco. Abrí una cuenta privada con un nombre que ella jamás había escuchado. Gracias a Dios que no dije nada, porque ahora sabía exactamente qué pretendían. Y él no tenía idea de que yo ya había visto hombres como él antes. Oportunistas, serpientes con trajes caros. Pero no iba a rechazar el contrato de inmediato. Iba a ponerlo a prueba. Porque en 3 días, le tenía preparada una trampa que jamás vería venir. ¿El anzuelo? Una transferencia falsa. En cuanto intentara mover lo que creyera que era un nuevo depósito de herencia, yo estaría viendo cada uno de sus movimientos. Pero antes de que pudiera poner en marcha el plan, alguien tocó a mi puerta. Eran las 9 de la mañana, y cuando abrí, no era Brian. Era su abogado. Y en la mano, otro contrato. Este decía adenda de emergencia y llevaba la firma de mi hija. La imagen de ese abogado parado en mi porche me sacudió más de lo que quería admitir. Se veía joven, quizá de 20 y tantos años, vestido demasiado formal para su edad, con un portafolio en una mano y la otra ya extendida como si fuera otra transacción más. «Señora Armón», preguntó. Asentí, sin confiar en mi voz para contestar. «Mi nombre es Carter Wells. Estoy aquí en representación de Brian Hastings y Olivia Hastings con respecto a un acuerdo financiero urgente». No me moví de la puerta. «El apellido de mi hija es Olivia Armón», dije firme, sin rodeos. Ella no lo ha cambiado. El tipo parpadeó, pero se recompuso rápido. «Claro, fue un error mío. ¿Puedo pasar?» «No me voy a tardar». Dudé. Todo en mí gritaba que cerrara la puerta de un portazo, pero la curiosidad y algo más agudo, una necesidad de saber qué tan profundo iba ese agujero, me hizo hacerme a un lado. Entró como si la casa fuera suya, caminando directo al comedor y poniendo su portafolio sobre la mesa, la misma donde Olivia solía hacer la tarea. Este contrato empezó, abriendo el maletín y sacando un bonche de papeles bien ordenaditos. Es lo que llamamos una medida de precaución. Brian y Olivia han decidido unir sus futuros financieros. Naturalmente, eso incluye cualquier propiedad familiar inmediata que pudiera beneficiar al fideicomiso. Yo no me senté. Me quedé de pie al otro lado del comedor, con los brazos cruzados, observándolo con cuidado. Él siguió, como si nada. Olivia firmó este documento ayer en la mañana antes de irse de luna de miel. Brian quiere que usted también firme antes de que termine la semana, para que todo esté en orden antes de que regresen.
Levanté una ceja. ¿Antes de que regresen? Sí, en realidad es solo una formalidad. Un reconocimiento de alineación familiar, dijo, como si me estuviera vendiendo una enciclopedia. No me vengas con rodeos, le solté. Enséñame la parte que habla del dinero. Vaciló un segundo, luego le dio vuelta al documento y señaló con el dedo. Sección 7.2 Divulgaciones sobre patrimonio de los padres y estructuras fiduciarias previas a la herencia. En palabras simples, me estaban pidiendo que declarara de antemano cualquier activo importante o fondo esperado, para poder incluirlo en el modelo de distribución equitativa del fideicomiso. En otras palabras, querían saber si tenía algo escondido. Casi me reí. Lo que querían eran mis $7 millones. Miré la firma en la línea de puntos, justo arriba de donde iba la mía. Era de Olivia. Su letra estaba apresurada, como si ni siquiera hubiera leído lo que firmaba. El abogado cerró la carpeta con cuidado. Esto protege a todas las partes involucradas, señora. Especialmente con la economía como está, usted sabe lo importante que es planificar bien. ¿Olivia realmente leyó algo de esto?, le pregunté, mirándolo directo. Forzó una sonrisa. Son jóvenes. Confían el uno en el otro. Respuesta equivocada. Me acerqué y puse ambas manos sobre la mesa. Dile a Brian que va a tener que esperar. Yo no firmo nada sin que mi propio equipo legal lo revise. Un destello de sorpresa cruzó su cara. Entiendo. ¿Puedo preguntar para cuándo podrían tener una respuesta? La tendrás, le dije, cuando yo decida dártela. Asintió, recogió sus cosas y se fue. Cortés, sí, pero claramente molesto. En cuanto cerré la puerta, solté un suspiro que no sabía que había estado aguantando. Así que ahí estaba. Había comenzado. Estaban dando vueltas como buitres. Brian sabía, o al menos sospechaba, que yo tenía dinero. Olivia debió haber dicho algo. Quizá no la verdad completa, pero sí una pista. Mamá ha estado bien. O peor, mamá no ha dicho nada de sus finanzas desde que papá murió. Y con eso bastaba. No se necesitaba mucho para que un tipo como Brian empezara a husmear. No culpaba a Olivia. Estaba enamorada. Siempre había sido confiada, demasiado confiada. Y después de perder a su papá, se aferró a Brian como si fuera su tabla de salvación. Yo solo la miraba, impotente, sabiendo que ninguna advertencia que saliera de mi boca iba a llegarle al corazón. Pero ahora esto ya no se trataba de amor. Esto era una jugada. Un movimiento. Y yo no iba a ser la pieza de sacrificio de nadie. Esa misma tarde llamé a mi abogado, Greg. Algo no me huele bien, le dije. Están apresurando los papeles demasiado pronto. Mi hija apenas se casó y ya están metiendo trámites sobre alineación prehereditaria. Él me escuchó con atención. ¿Quieres que revise el contrato? No, le dije. Quiero que armes un señuelo. Se hizo un silencio. ¿Un señuelo? Quiero que redactes un documento que parezca legal, que diga que heredé únicamente $240,000 de mi esposo. Y también quiero que generes un registro falso de una transferencia a una cuenta pequeña. Algo que parezca real, pero sin demasiado impacto. ¿Quieres que crean que ya te gastaste la herencia? Exactamente. Y quiero que se pueda rastrear, no tan obvio, pero sí lo suficientemente fácil para que alguien como Brian pueda encontrarlo si está buscando. Greg volvió a quedarse callado un momento. ¿Y el dinero real? Ya está en un fideicomiso ciego. Bloqueado. No lo van a ver jamás. Lo escuché exhalar despacio. Siempre un paso adelante, Clare. Tenía que ser así, le dije. ¿Te acuerdas de cuando el hermano de mi esposo quiso quedarse con la herencia después del funeral? Se rió, con ese tono agrio. ¿Cómo olvidarlo? Para el final de esa semana, Greg ya me había mandado todo. Dejé los papeles falsos del señuelo sobre mi escritorio, como si no me importaran, por si alguien andaba husmeando por la casa. Y entonces, me senté a esperar. Pasaron 2 días. Nada. 3. Fue ahí cuando llegó el aviso. No era de Olivia.
Ni siquiera de Brian. Era del banco. Alguien había intentado entrar a una de mis cuentas conjuntas más viejas, una que no se tocaba desde hacía años. Era una cuenta pequeña, menos de $5,000. Casi no valía la pena. Pero lo curioso fue que quien intentó acceder usó mi apellido de soltera. Solo 2 personas en el mundo sabían que esa cuenta existía con ese nombre. Uno era mi difunto esposo. La otra, Olivia. Eso solo podía significar una cosa: alguien había hablado. O Brian lo había deducido. De cualquier forma, ya sabía una cosa con certeza: estaban investigando. Esa noche me senté sola, en el silencio de mi estudio. En una mano tenía el resumen de la herencia falsa. En la otra, el contrato original de Brian. Tomé una decisión. Nada de más esperas. Nada de más pruebas. Lo iba a enfrentar. Pero no con enojo. Con algo que nunca se iba a esperar. Con gratitud. A la mañana siguiente, llamé a Olivia. Mi amor, le dije con voz dulce, ¿cuándo regresan de la luna de miel? Se escuchó sorprendida. Mañana. ¿Por qué? ¿Todo bien?, preguntó Olivia. Claro, dije, con una sonrisa que ella no podía ver del otro lado del teléfono. Dile a Brian que ya tengo los papeles listos. Me encantaría repasarlos con ustedes durante la comida. Yo invito. ¡Ay, qué bien, mamá! Se va a poner súper contento. Sabía que lo ibas a entender. Colgué y me quedé viendo por la ventana. Ellos pensaban que ya casi ganaban, pero lo que no sabían era que estaban a punto de sentarse a una comida muy distinta a la que esperaban. Y en el menú, una buena ración de verdad. Porque para cuando llegaran, yo ya habría contratado a un notario, instalado una cámara oculta, e invitado a Greg para que hiciera de mesero. Que trajeran sus sonrisas falsas y su encanto barato. Yo iba a traer mis 7 millones, en silencio. Y en el momento justo, saldría a la luz el contrato verdadero, ese donde se detallaba exactamente quién tenía qué, y quién había intentado mentir. Pero antes de que pudiera poner en marcha todo mi plan, llegó otro mensaje. Esta vez, de Olivia. Era corto. Solo 2 líneas. Mamá, tenemos que hablar primero. Por favor, no te enojes. Brian dice que lo amenazaste. Se me paró el corazón. Brian estaba moviendo las piezas. Más rápido de lo que había previsto. Ahora Olivia dudaba. Ahora, la amenaza era yo. Me estaban pintando como el problema. Y eso, sin que yo hubiera hecho ni un solo movimiento. Volví a leer el mensaje 3 veces. Brian dice que lo amenazaste. Necesitamos hablar primero. Por favor, no te enojes. Me quedé ahí, congelada, con el celular en la mano y la pantalla iluminada como si me retara a contestar. Pero no lo hice. Todavía no. Esto ya no era un simple paso en falso. Era una táctica. Brian era listo. Sabía que yo ya sospechaba. Sabía que había olido la trampa. Así que hizo lo que mejor saben hacer los manipuladores, adelantarse y pintarme como la villana. Para cuando cayeran en mi trampa, ya no iba a aparecer la mamá inteligente que protegía su herencia, iba a aparecer la viuda amargada y paranoica, aferrada al control de la vida de su hija. Había destruido mi credibilidad antes de que yo siquiera abriera la boca. Tenía que moverme con cuidado. Sin gritos. Sin confrontación. Pura estrategia. Le marqué a Greg. Lo está manipulando, le solté en cuanto contestó. Ya me lo imaginaba, respondió, tranquilo. ¿Estás seguro de que quieres seguir con lo del almuerzo? Asentí, aunque él no podía verme. Sí. Pero no vamos como abogados. Greg entendió al vuelo. ¿Quieres que esté ahí como respaldo, no como amenaza? Exacto. Sin portafolio. Solo siéntate y observa. Perfecto, dijo, con un tono seco, casi divertido. Llevaré una pluma y un talonario de recibos. Nada más. El día siguiente llegó volando. Reservé una mesa discreta en el cafecito privado del jardín,
Ese que a Olivia le fascinaba cuando era niña. Un lugar lleno de rosales, estanques con carpas naranjas, y meseros bien entrenados que sabían mantenerse al margen. Tranquilo, bonito, caro, de esos sitios que hacen que todos se comporten como si fueran más decentes de lo que en realidad son. Llegaron puntuales. Brian venía vestido con un traje azul claro, como si estuviera por presentar una idea millonaria en Shark Tank. Olivia llevaba una blusa sencilla, color crema, y tenía la mano enganchada nerviosamente del brazo de él. Desde que bajó del coche, le noté la duda en los ojos, antes incluso de que se sentara. «Hola», mamá dijo con voz suave. Me paré, le di un beso en la mejilla y saludé a Brian con una sonrisa que había perfeccionado durante 20 años de cenas benéficas falsas. «Te ves preciosa, Olivia». Ella sonrió apenas. La tensión en su cara bajó un poco. Entonces vio a Greg. «Ah, es». Mi amigo Greg, interrumpí rápido. Solo se va a unir a la comida. Trabaja en seguros, de hecho. Greg asintió con esa formalidad pulida que lo caracterizaba. Un gusto conocerlos a los dos. Eligieron buen día, el chef está preparando confeti de pato. Brian no se alteró. Le estrechó la mano a Greg y se recargó en su silla, como si retomara el control del momento. Pedimos ensalada para Olivia, filete para Brian y sopa para mí. Hablamos de cosas ligeras mientras traían los platos. El viaje, la boda, el clima. Brian contó una historia graciosa de cómo habían perdido las maletas y un conserje les ofreció su yate privado para compensar. Yo asentía, sonreía, y esperaba. Hasta que finalmente Brian se inclinó hacia el centro de la mesa. Puso el tenedor sobre el plato y su cara adoptó una expresión más seria. Clare, quiero aclarar las cosas. Jamás fue mi intención presionarte. Solo pensé que podríamos construir algo inteligente, juntos, como familia. Cuando Olivia me habló del fallecimiento de su esposo y de que tú habías manejado sola el patrimonio, sentí la necesidad de proteger. Levanté una ceja. ¿Protegerme a mí? ¿A Olivia? ¿O su futuro, y por extensión el tuyo también? A todos respondió, con una sonrisa suave. Asentí con lentitud. Muy considerado de tu parte. Olivia nos veía con cara de incertidumbre. Brian metió la mano en el saco y sacó la misma carpeta que yo ya conocía. La colocó sobre la mesa, casi como si fuera un regalo envuelto. Traje de nuevo los papeles, por si habías tenido tiempo de pensarlo. Yo tomé la carpeta y empecé a hojearla, sin prisa. Luego abrí mi bolso y saqué otro documento, no el verdadero, sino el señuelo que Greg había preparado. Lo doblé con cuidado y lo puse encima del suyo. Esta es mi declaración de herencia, dije con voz tranquila. Quedaron 240,000 pesos después de liquidar deudas y pagar honorarios legales. Es todo lo que me queda. Los ojos de Brian bajaron al documento. No lo tocó, pero vi el engranaje girando en su cabeza. Esa cantidad era pequeña. Muy pequeña para confiar en que le daría acceso real a algo. Demasiado poco para justificar todo el esfuerzo, el abogado, la firma falsificada de Olivia, la presión disfrazada de cortesía. Demasiado riesgo, para tan poco. Él sonrió con cortesía, pero yo ya veía venir la tormenta. Olivia se inclinó un poco hacia mí. ¿Qué? ¿Eso es todo lo que queda? La miré directo a los ojos. Tu papá tenía más deudas de las que te dije. No quise echarte esa carga encima justo después del funeral. Su rostro se descompuso. Pero, parecías estar bien. Me las arreglé, respondí con calma. Vendí la casa del lago. Recorté gastos. Solo no quería que te preocuparas. Ella tragó saliva, tensa. Ah. Brian tomó su bebida. Su sonrisa seguía ahí, pero ahora se notaba más delgada, falsa. Ya veo, dijo, sin más. Greg se mantenía en silencio, con la mano descansando sobre su bolígrafo. La tensión en la mesa se sentía espesa, como el aire antes de una tormenta. Y entonces solté el último detalle. Después de este almuerzo, dije con amabilidad ensayada, voy a cerrar esa cuenta.
La voy a convertir en una renta vitalicia modesta para mi retiro. Nada lujoso, pero me va a rendir. Brian parpadeó. Luego se levantó de golpe. Necesito ir al baño, dijo con una risita incómoda. Creo que tomé demasiado espresso esta mañana. Se alejó sin llevarse la carpeta. En cuanto estuvo fuera del alcance del oído, Olivia se acercó a mí con apuro. Mamá, ¿de verdad lo amenazaste? La miré fijamente. No. Pero le dije que no iba a firmar nada sin que lo revisara un abogado. Supongo que eso lo asustó. Ella bajó la mirada. Él dice que le dijiste mentiroso. No le respondí. Me quedé callada, porque en mi cabeza solo había silencio. Olivia no estaba lista para la verdad. Todavía no. Cuando Brian volvió, venía demasiado tranquilo. Se sentó, tomó la carpeta y la guardó cuidadosamente en su saco. ¿Sabes qué, Clare?, dijo. Tienes razón. Me precipité. Somos una familia nueva. Hay que construir confianza, como antes, poco a poco. Le sonreí, con los labios apretados. Suena razonable. Terminamos el almuerzo entre sonrisas fingidas y abrazos incómodos. Pero mientras los veía alejarse, algo me seguía inquietando. Brian no era de los que se iban con las manos vacías. Y yo sabía que esto aún no había terminado. 2 noches después, sucedió. Me despertó una llamada del banco. Hubo una solicitud para retirar $240,000, me dijo el ejecutivo. Se hizo a través de su perfil digital anterior. Lo marqué como sospechoso porque el dispositivo desde donde se inició no me pareció conocido. Me quedé helada. ¿Qué dispositivo? Una tableta, una que estaba registrada a nombre de su hija. La usaron desde el hotel donde se hospedaron después de la boda. No necesitaba preguntar más. Sabía exactamente quién había sido. Había visto el documento falso. Él se lo había creído. Y ahora, había tratado de llevárselo todo. Lo único que no sabía era que esa cuenta estaba vacía. Era puro teatro. Una trampa. Pero lo que realmente me heló la sangre fue otra cosa. Él tenía acceso a los dispositivos de Olivia. Lo que significaba que ella le había dado las contraseñas. Acceso total. Y tal vez, sin saberlo, le había abierto la puerta a mucho más. Colgué y marqué a Olivia. No contestó. Lo intenté otra vez. Nada. Luego me llegó un mensaje. Hola, mamá. Estamos descansando. ¿Podemos hablar mañana? ¿Descansando? Perfecto. Esa noche no pegué un ojo, porque ya no estaba lidiando con un simple interesado. No. Estaba enfrentando a un ladrón. Y lo peor de todo, es que dormía al lado de mi hija. Apenas dormí. La casa se sentía más fría de lo normal, aunque el termostato decía lo mismo. Me la pasé caminando de cuarto en cuarto como un fantasma. Cerrando ventanas, revisando cajones, mirando por las cortinas como si en cualquier momento Brian fuera a aparecer en el porche con otra de sus sonrisas falsas y algún contrato amigable bajo el brazo. Pero ya no quería aparecer. No. Él ya estaba adentro. Dentro de nuestras vidas. Dentro del corazón de Olivia. Y ella, ni en cuenta. A las 6 de la mañana estaba sentada en mi sillón, envuelta en una cobija, viendo la pantalla del televisor apagado. No lo había prendido en toda la noche. El silencio me ayudaba a pensar. A tramar. Cuando por fin salió el sol entre los árboles, me levanté, puse café y llamé a Greg. Contestó al primer timbrazo. Intentó sacar el dinero de la cuenta falsa, le dije en voz baja. Desde la tablet de Olivia. Greg no se sorprendió. Es más descarado de lo que creí. O más tonto. O las dos. Me froté la frente. Necesito dejar un rastro digital. Algo que pruebe que yo no fui quien inició sesión. ¿Puedes ayudarme? Ya estoy en eso. Vamos a sacar la IP, la firma del dispositivo, hasta la hora exacta. Hizo una pausa. Pero, Clare,
Tal vez ya no tenemos mucho tiempo. Lo sé. Colgué y me quedé viendo mi taza de café ya frío. Esto ya no era solo por dinero. Era por control. Por proteger a mi hija de un hombre que iba a exprimirla, y luego irse con todo lo que pudiera cargar. Más tarde, le mandé un mensaje a Olivia. Ven a la casa, sola. No Brian. Solo tú y yo. Ella respondió rápido, ¿por qué? ¿Qué pasa? Nada grave. Hice ese pastel de limón que tanto te gusta. Aceptó. A las 2 de la tarde, escuché su coche en la entrada. Me asomé por la persiana. Venía sola. Bien. Entró despacio, con paso inseguro. Sus ojos recorrían toda la sala, como si esperara cámaras escondidas o una pelea inminente. La abracé. No me lo regresó de inmediato. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde le trenzaba el cabello antes de irse a la primaria. Necesito hablar contigo, le dije, mientras le servía un pedazo del pastel. ¿Hablar de verdad?, preguntó, sin tocarlo siquiera. Perfecto. No me anduve por las ramas. Lo sé. Sé que Brian intentó meterse a una cuenta que no era suya. Usó tu tablet. Activó una alerta de fraude. Su rostro se puso blanco. ¿Qué? No, no haría eso. Lo hizo. Asumió que había dinero. Dejé un documento falso a propósito para ver qué hacía. Los ojos de Olivia se llenaron de lágrimas. Tú lo pusiste en peligro. Me incliné hacia ella. Te protegí. Yo tampoco quería creerlo, pero tenía que saber quién era en realidad. Ella negó con la cabeza y se levantó de golpe. Esto es una locura, dijo ella, con la voz temblorosa. Me estás espiando, manipulándome. Estoy tratando de evitar que te roben, le respondí, firme. Y él me ama. Yo también me puse de pie. Entonces pregúntale por qué entró a tu tablet. Pregúntale qué estaba buscando. ¿Qué quería sacar? No. Él no haría eso. Me dijo que tú estás paranoica, que lo odias. Porque lo veo como realmente es. Ella apretó el bolso contra el pecho. Las lágrimas ya le corrían por las mejillas. No puedo con esto. Necesito espacio. Olivia, por favor. Pero ya iba saliendo. Se fue sin mirar atrás. Me quedé ahí, con el corazón hecho pedazos, viendo el polvo levantarse en el camino de grava mientras su coche se alejaba. La había alejado. ¿Y Brian? Brian ganaría si yo la perdía. Regresé adentro, me senté, sintiendo el pecho cerrado. Hacía años que no lloraba. Pero ahora, las lágrimas caían sin freno. En ese momento, sonó el teléfono. Era Greg. Tengo los datos, dijo. Confirmado. Fue Brian. Ya tengo todo listo para meterlo en un informe. Bien, susurré. Aunque no va a importar si Olivia me odia. No te odia, dijo, tras una pausa. Se fue. Guardó silencio por un momento. Luego habló con calma. Clare, ¿y si vamos más allá? Me limpié la nariz, sin saber qué responder. ¿Más allá cómo? Exponerlo públicamente. Todavía tienes los videos de la boda, ¿no? Los discursos, la recepción. Sí. Déjame revisarlos. Tal vez se le fue algo. Tal vez dijo algo que se le escapó. Greg, no sé. Mira, ese tipo es arrogante. Le gusta presumir. Si dijo algo sobre dinero, aunque fuera de broma, lo podemos usar. Asentí despacio. Te los mando. Esa noche me puse a ver todo el material de nuevo. No solo lo del camarógrafo profesional, también las historias de Instagram de los invitados, las transmisiones en vivo, hasta los videos medio borrosos que Olivia me había mandado por mensaje. Y ahí estaba. Brian. Parado con una copa en la mano, rodeado de amigos. La cámara estaba algo lejos, pero el audio era bastante claro. Se reía, con ese tono presumido y seguro de siempre. Uno de sus amigos le preguntó.
Entonces, ¿qué sigue, bro? ¿Ya te casaste con Lana? Y Brian, orgulloso, respondió fuerte. Todavía no, pero dame un mes. Vas a ver. Todos se rieron. Él alzó su copa como si acabara de cerrar un gran trato. Pausé el video. Mi corazón latía con fuerza. Ahí estaba. La arrogancia. En video. Se lo mandé a Greg. Contestó al instante. Perfecto. Esto es oro. Déjame armar algo. A la mañana siguiente, ya tenía un plan. Volví a llamar a Olivia. No contestó. Intenté más tarde. Nada. Y entonces llegó su mensaje. Brian y yo necesitamos tiempo. Por favor, respeta nuestro espacio. Eso fue todo. Sin mamá, sin cariño, solo espacio. Pero ya no podía darme el lujo de esperar más. Así que fui a buscarla. Manejé hasta su departamento, un complejo elegante con puertas eléctricas, cámaras de seguridad y vista desde la azotea. Toqué el timbre de su unidad. Me contestó Brian. Clare dijo seco. Necesito hablar con Olivia. Está dormida. Son las 10 de la mañana. Está cansada. La espero. Silencio. Luego. No quiere verte. No me moví del lugar. No puedes alejarla de mí. No lo estoy haciendo. Ella no quiere drama. Solté el aire por la nariz, conteniéndome. Está bien. Me di la vuelta y me fui. Pero antes, dejé en el buzón la USB con el video de la boda. A ver cómo explicaba eso. No supe nada de Olivia durante 2 días. Hasta que por fin apareció en mi casa. Sola. Con los ojos hinchados de tanto llorar, las manos temblorosas. Entró sin decir una sola palabra. Se sentó. Vi el video, susurró. Me senté a su lado. No me miró. Le pregunté por eso, continuó, con voz apagada. Dijo que era una broma. Que los hombres dicen tonterías. No dije nada. Solo escuché. Pero revisé el historial de su navegador, agregó, tragando saliva. Buscó cómo acceder a fondos fiduciarios. Y cómo saltarse autenticaciones de cuentas bancarias. Extendí la mano para tomar la suya. Esta vez no me rechazó. Me dejó sostenerla. Lo siento tanto, lloró. Y yo, finalmente, también lloré. Pero justo cuando nos abrazábamos, su celular vibró sobre la mesa. Se limpió los ojos, lo agarró, leyó el mensaje y me miró. Es Brian, dijo, con la voz plana. Dice que ya tiene abogado. Me puse rígida. ¿Qué? Que si intento dejarlo, me va a demandar por fraude. Que tiene un prenup y que va a decir que usé su dinero para pagar la boda. Pero eso no es cierto, le dije. Ella negó con la cabeza. No, pero todo está a mi nombre. Me recargué en la silla. Así que este era su siguiente movimiento. Si no podía robarme a mí, iba a desangrar a Olivia. Él no iba a parar. Iba a destruirla para vengarse. Y si no hacíamos algo pronto, podía lograrlo. Me puse de pie frente a mi hija. Se me rompió el corazón por segunda vez en 2 semanas. Estaba pálida, temblorosa, completamente vacía. Toda la alegría que traía después de la boda, se había esfumado. La sonrisa de recién casada ya no estaba. El brillo en sus ojos se había apagado. Y lo peor no era que había perdido un matrimonio. Era que empezaba a perder la fe en sí misma. Brian había hecho lo que ese tipo de hombres hace. Se metió poco a poco con su encanto. Quiso controlarlo todo. Y ahora que lo habíamos descubierto, estaba dispuesto a quemar todo a su paso. Pero no lo iba a permitir. No mientras yo estuviera aquí. Tomé el celular de Olivia de la mesa y revisé el mensaje que Brian le había mandado. Ni se te ocurra tirar nada. Tú firmaste el acuerdo. Voy a llevar esto a los tribunales, y voy a ganar. Debajo,
Había capturas de pantalla de documentos que ni siquiera recordaba haber firmado. Transferencias bancarias a nombre de los dos. Un recibo de un anillo de bodas comprado con la cuenta compartida de Olivia y él. Se estuvo preparando para esto desde el principio, murmuré. Olivia asintió, llorando en silencio. Me siento tan tonta, dijo. No eres tonta, le respondí. Estabas enamorada. Él simplemente no. Llamé a Greg. Contestó al primer timbrazo. Está aquí. Él está amenazando con demandas, le dije. Perfecto, respondió Greg. Entonces es momento de soltar nuestra carta fuerte. Había estado esperando ese momento. Greg ya tenía lista toda una contraofensiva. Un informe completo con análisis forense digital. Las huellas del dispositivo, registros de IP. Y el video de Brian presumiendo sus intenciones. Todo organizado de forma que lo destruiría si esto llegaba a la corte. ¿Quieres que se lo mande a su abogado?, preguntó Greg. No respondí. Aún no. Entonces, quiero verlo en persona. Con Olivia. Quiero que me vea a los ojos y entienda que esto ya se acabó. Greg hizo una pausa. Clare, está bien. Que lo vea. Quedamos para la tarde siguiente. Elegí un lugar público, una oficina de abogados en el centro, con paredes de cristal y cámaras de seguridad. Greg estaría ahí, discreto, en una esquina. Olivia también. Le dije que no tenía que ir, pero ella insistió. Necesito verle la cara cuando se dé cuenta de que esto se acabó. Llegamos temprano. Brian llegó con 10 minutos de retraso, con esa misma cara de siempre, creyéndose el más listo. Traía un suéter negro de cuello alto y lentes oscuros, como si fuera alguna celebridad de tercera. Sonrió al vernos. Pero la sonrisa no duró. Greg le entregó una carpeta. Esta es una copia de cortesía de lo que encontramos. Brian hojeó las primeras páginas. Y lo vi. El cambio. Su cara se tensó. Se le abrieron un poco los labios. La postura se le endureció. Sabía que estaba atrapado. Aquí no hay ningún delito, dijo de inmediato. No pueden probar nada. Tienes razón, respondió Greg. Aún no hay ningún delito. Pero con lo que tenemos, es más que suficiente para abrir varias investigaciones. Abuso de identidad, manipulación financiera. Coacción para firmar contratos bajo engaño. Brian soltó una risa burlona. Tu voz está en video, dije en voz baja. Dijiste, y cito, dame un mes y verás. Y trataste de mover dinero de la cuenta de mi hija sin su consentimiento. Volteó a ver a Olivia, entornando los ojos. ¿Se lo dijiste? Ella ni se inmutó. No respondió firme. Tú solito lo dijiste todo. Brian cerró la carpeta de golpe. ¿Qué quieren? Me incliné hacia él. Que desaparezcas. Él alzó una ceja. Te vas a ir, continué. Vas a firmar una anulación. Vas a liberar a Olivia de cualquier cuenta, propiedad o reclamo legal compartido. Sin tribunales, sin pleitos. Él se rió, amargo. ¿Y si no? Greg sacó otra carpeta del maletín. O esto se hace público, dijo con calma. Y el periódico local publica una historia sobre un hombre que se casó por dinero y fue expuesto. Ya tenemos a un reportero esperando, añadí. Solo es cuestión de un correo. Brian nos miró a los tres. Estaba acorralado, y lo sabía. ¿Creen que pueden simplemente arrinconarme así?, escupió. No respondí. Tú solito te arrinconaste. Nosotros nada más lo estamos haciendo oficial. Volteó a ver a Olivia, como si aún esperara que se quebrara. Pero ella se mantuvo firme. Deslizó una pluma sobre la mesa. Él la tomó, lento, y firmó cada página, una por una. Cuando terminó, se levantó, se acomodó los lentes oscuros y se fue sin decir una sola palabra. Así, sin más, se fue. Olivia se vino abajo en cuanto la puerta se cerró. La abracé, la mecí suavecito, como cuando era niña. Ya terminó, le susurré.
Ya estás a salvo. Pero ella se separó un poco, con las lágrimas aún en los ojos. No, mamá. Esto no termina hasta que arregle lo que rompí contigo. Parpadeé. Tú no rompiste nada. Sí lo hice. No te escuché. Dudé de ti. Dejé que él me distorsionara la verdad. Le sonreí con dulzura. Tú creías en el amor. Eso no es un error. Eso es ser humana. Salimos juntas de la oficina. El sol ya bajaba, proyectando sombras largas sobre la banqueta. Esa noche, cenamos en casa. Nada complicado, solo pasta con pan de ajo. Pero el ambiente se sentía cálido de nuevo, en paz. Sobre la mesa, me hizo una última pregunta. ¿Es cierto? Lo del dinero. Hice una pausa y asentí. Sí. Heredé 7 millones. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque quería protegerte de él. De la codicia. De lo que el dinero le puede hacer a la gente. Extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó. De ahora en adelante, dijo, nada de secretos. Asentí. Y por fin cenamos. No como una familia rota. No como una mamá intentando rescatar a su hija. Sino como dos mujeres que acababan de salir juntas de la tormenta.